Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Recién preguntaba, ¿hoy es viernes? No es. ¿Ya querés que llegue el fin de semana? Encima de que va a ser un fin de semana largo. Encima. ¿Te querés anticipar? Pero es que Sí. estamos un poco perdidos, ¿o no? Sí, Nosotros no estamos... temporalmente estamos perdidos, algunas faltas que hemos tenido. Que están perdonados. Nos igual. estamos por quedar libres, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Nos vamos a repechaje, no sé. Hay banco suplente, así que quédense tranquilos que hay equipo. Sí, obviamente. Anduvo muy bien Nair, ¿eh? Hay que decirlo eso. Sí, obvio. Y él, por supuesto. No, él ya sabemos que anda Ya bien. lo sabemos. Confiamos Conmigo plena- enfrente, ¿qué van a decir? Y En sí, fin. después afuera decimos otra cosa. Bueno, si yo les digo prospectiva, ¿ustedes qué dicen? Y poco y nada, ¿eh? Casi Ajá. nada. Yo en mi caso vine con toda la intención de aprender, de hecho. Así que Bueno, esa va a ser la invitación entonces para el día de hoy. Vamos a hablar de prospectiva porque hoy y mañana se están dando dos congresos. El tercer Congreso Nacional de Prospectiva, Prospecta Argentina, y el quinto Congreso Latinoamericano de Prospectiva. Todo esto nos va a llevar a hablar de muchos temas. Quizás algunos temas que cuando ustedes vayan viendo el programa tengan que ver con programas pasados de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer como una repetición. Podría de- decirse un review de un temas. review Exactamente. de distintos parecidos, pero con invitados que nos van a dar justamente la idea de esto de un nuevo concepto de la prospectiva. Para nosotros nuevo, seguramente ya está desde hace mucho tiempo y ellos nos van a hablar acerca de esto. Presentamos el tema y luego presentamos a nuestros invitados para un nuevo Distintos Parecidos. La planeación prospectiva parte del futuro. Concentra la atención sobre el porvenir, imaginándolo a partir del futuro y no del presente. Se pueden visualizar diversos futuros alternos para seleccionar el futuro deseable y factible. Por lo tanto, es el diagnóstico del presente tomando como referencia el futuro. En América Latina y el Caribe, casi la mitad de la población en edad de trabajar tiene entre 15 y 35 años. Es una región joven. El desempleo juvenil está en un promedio menor que el de varias economías desarrolladas. Sin embargo, hace falta mejorar la calidad de ese empleo. Es elemental, sin educación no hay futuro, pero Latinoamérica continúa de espaldas a esa realidad. Varias naciones de la región ocupan los últimos lugares en la lista de países con los peores sistemas educativos del mundo. En Argentina, durante los 12 años y medio que gobernamos, se produjo una reindustrialización impresionante que generó más de 6 millones de puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo no es un Estado generoso. Generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas. Y esas informaciones nos dicen que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Varios miles de puestos de trabajo nuevos se van creando mes tras mes. Y eso es una noticia muy buena. Don Ramón salió a la calle a buscar trabajo. Está bien, cuando regrese... ¿Qué? ¿Que salió a qué? A la calle a buscar trabajo. ¿A la calle a qué? A buscar trabajo. ¿A buscar qué? A buscar... ¡Oye, Samito! Siempre el Chavo, últimamente presente. Y bueno, porque también hoy tenemos visitas internacionales. Una de ellas es la doctora Guillermina Baena Paz, vicepresidente de la región iberoamericana, Federación Mundial de Estudios de Futuro, coordinadora del Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM. Una visita desde México. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina, por estar aquí. Muy amable. Ya enseguida te voy a preguntar por los hermanos mexicanos luego Por favor. del terremoto. Muchas gracias. Presentamos también a Javier Medina, otra visita internacional desde Colombia, coordinador de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Redes de Prospectiva. Y seguramente ustedes nos van a aclarar más, porque me estaban diciendo en el momento de la presentación más cosas
Pero bueno, quiero que lo digan también ustedes y que nos expliquen qué significa, porque si no que yo lo diga yo son palabras por ahí que no tienen mucho sentido. Y Javier Vitale, codirector del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo e investigador del Instituto Nacional Tecnológico de Tecnología Agropecuaria. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Bueno, vamos al hueso, como se dice. ¿Qué es la prospectiva? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la prospectiva es una disciplina, o sea, es un conjunto de personas, de instituciones que creen que se puede estudiar el futuro, que se puede hacer de una manera seria, científica, y que busca crear visiones de futuro compartidas por las sociedades y brindarle alternativas de futuro a las sociedades. Viene del latín prospicere o prospectare, que significa mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Entonces tiene que ver con la calidad de la manera como las sociedades perciben y ven su futuro y qué hacen en el presente para construir. Perfecto. Entonces el mediano y largo plazo vendrían siendo como las palabras claves para este debate, ¿o no? Pero encadenadas con el corto, ¿no? Perfecto. Sí, no puedes desvincular el pasado, no puedes negarlo. En la perspectiva tú tienes que estar consciente de que eres un producto del pasado, pero puede ser un proyecto del futuro. Y ahí es donde está la clave, porque todos tus deseos, esperanzas y ilusiones se pueden concretar en el futuro. Y es lo que motiva también y da sentido de pertenencia para una visión compartida de futuro. Que en este momento... Me queda, pero la ¿Sí? palabra visión compartida del futuro. Me pareció interesante justo ¿por qué compartida? ¿Entre quiénes? Sí, bueno, él lo puede explicar mejor porque su tesis así se llama, pero es maravilloso porque mira, primero el futuro se construye dos veces. Primero en la mente del individuo, ¿sí? El individuo piensa qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a diseñar, qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? Pero se vuelve a construir en la realidad como constructo social, porque vas a depender de las circunstancias para construir tu propio futuro. Si quieres ser presidente de este país, pues necesitas empezar a pensar si en la realidad puedes serlo o a lo mejor no tienes los elementos, ¿no? Entonces, es la segunda vez, se vuelve constructo social. Bien. Y la perspectiva aplicada en un país, ¿a qué hace alusión? Para ir empezando a entender un poquito más el concepto. Bueno, acá los campos de aplicación de la perspectiva son muy diversos, porque como bien decía Guillermina y Javier, podríamos decir que es una metodología de investigación no tradicional, porque se ocupa de ese futuro. Y en el marco de los países se pueden desarrollar estudios de visiones de país. Argentina no lo tiene, pero otros países, México, países de Centroamérica lo tienen, el mismo Colombia. Entonces, poder pensar el país en el mediano y largo plazo y ver cómo se dan los procesos de transformación territorial de ese país para apuntar al desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo. Bien, y para entender ahora lo que está pasando aquí, ya después nos metemos en las preguntas más profundas. ¿Qué significa que se está haciendo un congreso, tanto nacional como latinoamericano, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Ciencia Económica, básicamente en la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, el tercer Congreso Nacional de Prospectiva es muy importante porque nuestra universidad, que ha tenido una tradición en temas de prospectiva muy importante, en el año 2012 realizamos el primer congreso, en el 2014 el segundo y en esta oportunidad el tercero. Y es un ámbito que permite reunir a expertos de la prospectiva de toda nuestra región. En esta oportunidad nos visitan 9 expertos prospectivistas de distintos países de América Latina y reúne también a quienes desarrollamos estudios de prospectiva en nuestro país. Hay expertos de distintas provincias de Argentina y genera un diálogo entre el futuro de diversos ejes temáticos a lo largo del Congreso, de los 2 días de trabajo. Bien, vamos a retomar enseguida con esto, pero tenemos una comunicación especial. Les comento a ustedes, en este momento en Mendoza se está realizando la Feria del Libro, ¿sí? Es un homenaje a Quino, es la feria que se está realizando en el espacio Julio Le Parc, y en este momento tenemos una comunicación telefónica con un personaje muy importante de Mendoza, que es escritor y periodista, Rodolfo Gracelli. Te saludamos desde aquí, de Distintos Parecidos. Fernando Oviedo te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno,
acá estamos disponibles. Bueno, Rodolfo, comentanos, bueno, ¿qué significa que la Feria del Libro se siga haciendo, que cada vez tenga más participación, que cada vez haya más nombres propios en esta Feria del Libro de Mendoza? Bueno, yo no sé realmente cómo está sucediendo la feria de este año. El hecho de que las ferias se sigan haciendo es siempre positivo, porque es estímulo, sirve para movilizar la lectura y también la creación, para poner en contacto a los escritores con la gente. Los escritores en general trabajamos en una extrema soledad y no nos viene mal el contacto con los seres humanos, entre comillas. Un mimo. En cuanto a la Feria del Libro de Mendoza, hay que decir que si Mendoza no es el lugar donde se realizó la primera Feria del Libro, pasa raspando. Es una de las primeras ferias del libro de la Argentina. Creo que tiene tanta edad como la de Buenos Aires, o muy poco. Ya en los años 60 se hacía en la Alameda, la Feria del Libro. Manuel Amur, me acuerdo que las organizaba. Yo recuerdo en algún momento haber hecho una larga entrevista a Borges, que venía invitado a la Feria del Libro para los Andes. Le hice la entrevista. Y estamos hablando del año 64, por ahí. Y bueno, desde entonces estamos con la Feria del Libro, y se han convertido en un fenómeno nacional, porque hay ferias en distintos lugares, no solo capitales de provincias. Está sembrado el país de ferias, y bueno, eso viene bien en momentos en donde la cultura está realmente siendo muy ninguneada y maltratada en algunos casos. Bien. Sin ir más lejos, vemos el tema de lo que pasa con el cine, con el Inca. Es muy triste, muy alevoso, porque dejar la borra del presupuesto para la cultura no tiene que rendir ganancia, es una inversión siempre, y es lo que está pasando en general, ¿no? Estamos hablando en general. Una pena realmente lo que estás mencionando, pero está bueno también destacarlo. Rodolfo, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. ¿Qué tal? Buenas, Marcelo. Rodolfo, has estado en distintas ferias del libro y sos uno de esos escritores que lamentablemente conoce lo que es la censura de sus libros, de sus escritos. Quería preguntarte porque, bueno, mucho se habla en épocas ya de democracia y de libertad, supuestamente, de nuevos métodos de censura, por decirlo de alguna forma. Quería saber si en las distintas ferias del libro en las que has participado, ¿has notado de que hay algún tipo de tendencia al momento de elegir a determinados artistas? Si lo has visto, si lo has padecido, ¿cuál es tu opinión? Sí, las tendencias existen. Como se dice, se invita principalmente a los del palo, cualquiera sea. Pero sí, eso está... hay mucha marginación también. Lo que veo en la Feria del Libro, y esto lo he escrito muchas veces desde hace años, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es una feria que por asistencia, 1.600.000, 2 millones, qué sé yo, tiene unas cifras impresionantes, se hacen más 800, 1.000 actos. Ahora, hay mucho ruido de números, pero hay que ver qué cantidad de gente participa como promedio en cada acto. Este es el asunto, porque yo puedo presentar una cartelera impresionante y resulta que van 20, 30 personas,
amigos y favorecedores. Eso, el valor de eso es muy relativo. Por ejemplo, en la feria de Buenos Aires, qué sé yo, son cerca de 1000 actos y uno va, yo he hecho alguna recorrida a determinada hora en donde hay 6, 7, 8 actos y voy viendo y digo, acá hay 30, acá hay 20 ¿y quién fue? Bueno, volvemos a lo importante del Estado para fomentar también la mucha cultura. apariencia, yo pienso que es una especie de elefante. De todas maneras es preferible que se hagan o a que no se hagan. Pero hay mucha apariencia, mucha hojaraja, mucho acto para la foto, o hay gente que cree que si no presenta el libro en la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, de Buenos Aires, el libro no existe. Y no es así. Rodolfo, discúlpame que te corte, la verdad que da para un programa entero hablar de la Feria del Libro. Te hacemos la invitación públicamente para que algún día pueda participar de aquí, de Distintos Parecidos, y que si podamos seguir hablando de todo esto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Aprovecho para recordar bien la hora, es este sábado a las 20 horas en la sala Rúpolo. Y presentando el libro mío van a participar el Flaco Suárez, que hará Don San Martín, y Luisa Culioc, que hará Alicia Moró de Justo. Perfecto. Reiteramos entonces la invitación para este sábado a las 20 horas, presentación del libro de Rodolfo Braselli, querido escritor y periodista de aquí de la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias, Rodolfo, nuevamente por la comunicación con Distintos Parecidos. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Bueno, nos dábamos este gusto, cortamos un poquito el tema, pero está interesante, ¿no? Plantear también la Feria del Libro. Digo, y la cultura también dentro de la perspectiva debe tener un lugar, ¿no? No, déjenme que les diga algo. Hay un principio en perspectiva que dice, piensa lo impensable porque está sucediendo mucho. Entonces, qué bueno que disfruten todavía de libros como los que están viendo. Van a desaparecer. Están desapareciendo las bibliotecas, están desapareciendo las librerías y está todo esto ya condenado a ser digitalizado. Google se está encargando y dice que en unos cuantos años tendrá todos los libros digitalizados que hay en el mundo. Pero uno está viendo ya el desastre en la desaparición de bibliotecas. ¿Eso ya es peligroso? No quieren recibir. Digo, se van a digitalizar. Sí, claro. Sí, pero digo, pues, si la digitalización permite también un acceso más sencillo a títulos, a libros que por ahí es difícil de conseguir porque no hay determinadas editoriales y demás, bueno, eso es positivo. Pero que haya un monopolio de la información de la literatura puede llegar a ser peligroso, lo pregunto desde una visión también un poco apocalíptica, tal vez. Sí, hay un poco la pregunta podría ser si el cambio de formato de papel a digital en cuánto influye en la democratización o en la sociabilización del conocimiento. Me parece que no es tampoco tan catastrófico, me parece que... sí, aquí el punto es que es manejado por Google. Claro. Bueno, claro. Ahí. Sí, tal cual. Claro. No, y también hay que tener en cuenta que para poder leer un libro digitalizado necesitas una computadora, una tablet, una notebook. Sí, también aparecen muchas editoriales independientes que generan sus propios... Claro, sí, yo creo que bueno, tarde o temprano podemos llegar a ir cada vez más accediendo a esas herramientas, pero bueno, la pregunta iba concretamente hacia eso, a la monopolización de Google con respecto a toda la información. Claro. Eso es lo que hace un poco de ruido. Sí, a mí me quedó como mala noticia, no sé si lo puedo ver todavía como algo ahí corre el peligro, digamos, el hecho de que esté monopolizado totalmente por una sola empresa en donde vamos a conocer lo que a lo mejor ellos quieren que conozcamos. Claro. Sí. Ahí es donde empiezan las nuevas herramientas de la perspectiva, o sea, la lectura de lo que llamamos las débiles señales, que se van a volver un evento portador de futuro y se van a convertir en algo que aparentemente no esperábamos, ¿no? Entonces eso se le llama sorpresas inevitables o eventos inesperados, ¿no? Pero se pueden identificar a través de la lectura de débiles señales. Son nuevas herramientas metodológicas. ¿Y algún ejemplo así como para dejarlo un poquito más allá de esto, otro ejemplo que podamos ver esas débiles señales? Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, nosotros hicimos... desde hace meses antes dijimos Trump va
a la presidencia. ¿Cómo creen que no sé qué? Y Colombia va a votar por el no a la paz. No, imposible, ¿no? Y el Brexit, o sea, sí se pueden ir leyendo esas débiles señales y desde ahí puede uno identificar lo que puede suceder, que escapa, digamos, a lo que generalmente piensa ahora la gente, ¿no? Y entonces cuando les dicen a los encuestadores, es que ¿por qué te equivocaste? No, es que los encuestados mienten, ¿no? Ya estamos en otro momento, eso es lo que entra a la perspectiva, en momentos de tiempos posnormales, les llamamos, donde la contradicción, las crisis, los cambios se dan muy rápido y estamos siempre penetrando en la incertidumbre, nada tiene certeza, y cuando sucede algo ya no es igual. Entonces es muy útil la perspectiva en ese momento, es una herramienta clave para entender lo que está pasando. Y yo quiero subrayar un tema, ustedes son jóvenes, la perspectiva surgió en la Segunda Guerra por una persona, digamos así, Fleischstein, que quería que los jóvenes no se dejaran colonizar su futuro. Y la única manera es que los jóvenes tengan capacidades prospectivas, capacidades para pensar el futuro, capacidad para debatir sobre el futuro, capacidad para convertir sus futuros deseables en planes, programas y proyectos, y capacidades para aprender, como señala Guillermina, las señales débiles, a interpretar las tendencias, a aprender en tiempo real. Si no, entonces opera un principio elemental del fútbol, que es el que no hace los goles, los ve hacer. En el caso nuestro, el que no ve los cambios sociales, se los hace. Perfecto. Claro. Bueno, así nos podemos ir al primer corte. Yo me quedaría haciendo el programa corrido directamente. Sí, pero ya empezamos a preguntarnos si pudieron llegar a imaginarse estas situaciones que se dieron en Estados Unidos con Trump. Sí, ahí me quiero quedar tal cual. Sí, no sé si quiero que nos comente qué es lo que espera la perspectiva para Argentina. Podríamos preguntarlo, por las dudas, preguntémoslo ahora en el corte. Sí, lo preguntamos en el corte y después vemos. Vamos a preguntar, obviamente, cómo ven a la Argentina y cómo ven a América Latina en función de este concepto de la perspectiva. Nosotros invitamos a que ustedes participen de este programa, que para mí está interesantísimo, ojalá sea así para ustedes también, y que participen a través de las redes sociales, que nos den sus impresiones. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de perspectiva aquí en Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, ya estamos en el segundo bloque y para entender por qué estamos dando este programa hay que nombrar que en la Universidad Nacional de Cuyo se están dando dos congresos, ¿sí? Que tienen que ver con lo mismo, pero uno es nacional, el otro es latinoamericano y también vamos a entender por qué, ¿sí? Hay muchas visitas aquí. Tiene que ver con el tercer Congreso Nacional de Prospectiva, Prospecta Argentina, y el quinto Congreso Latinoamericano de Prospectiva. Para nombrar los ejes que se proponen, ¿sí? En las charlas que comenzaron hoy y que van a continuar mañana, algunos de los ejes temáticos son planificación, perspectiva para la innovación, desarrollo económico y social, educación, política y gestión del agua, un tema que también hemos tratado aquí en el programa, planificación territorial, empleo, agricultura y alimentación. Son muchos las aristas para hablar de este tema, así que vamos rápido a la pregunta de Sí, en realidad uno empieza a interiorizarse en el tema de la perspectiva y también nos empezamos a preguntar si se trabaja a nivel latinoamericano, cómo es que se llega a tener un vínculo con las distintas personas que trabajan la perspectiva en otros países. ¿Cómo es que se genera ese vínculo? Bueno, primero habría que decir que la perspectiva tiene una historia de los años 50, 60, donde los países pioneros eran México, Argentina, Brasil, por ejemplo. Yo estudié en los años 80 con libros argentinos y después la perspectiva argentina desapareció del mapa, ¿cierto? Y volvió a emerger. Y emerge alrededor de ciertos puntos en Buenos Aires, aquí en Mendoza. Entonces, coincide del 2000 para acá que muchos gobiernos de América Latina vuelven a preocuparse por el futuro, pasan la página de la crisis y el ajuste estructural de los 80, de los 90 y comienzan a mirar a largo plazo. Entonces vienen los bicentenarios, vienen los debates pues, de los periodos presidenciales que se duplican, las reelecciones, etc. Vuelve un renovado interés por el futuro y comienza una nueva generación. Realmente llevamos 4 generaciones de perspectiva en América Latina, pero en la última década y media
se articulan las personas que vienen trabajando juntos. En especial debemos mucho de este fenómeno a Fernando Ortega del Perú, que comienza a ser desde el 2003 Prospecta Perú, después se vuelve Prospecta América Latina, y este es el quinto Prospecta América Latina. Y aquí en Mendoza, con la labor de Javier, de Luis Ragno, de otros, viene los Prospecta Argentina, este es el tercer Prospecta Argentina, y pues vamos articulándonos en torno a iniciativas. Por ejemplo, Guillermina tiene el capítulo Iberoamérica de la Federación Mundial de Estudios de los Futuros, y así sucesivamente. Nosotros acabamos de tener el triunfo en una convocatoria del programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del CITED, que es la Cooperación Iberoamericana, con una propuesta para agrupar a todas las redes de prospectiva. Entonces vamos buscando recursos, nos vamos encontrando y pues tenemos proyectos comunes. Además somos miembros de las redes más importantes a nivel mundial. De hecho son dos, no son muchas. Una ya está desapareciendo porque tuvo problemas y era enteramente anglosajona, una visión de tecnología, de me interesa saber cuál es el futuro porque yo ya tengo colonizado lo demás. Y la otra, que es la federación, la World Future Studies Federation, que tiene 60 años ya de vida, que fue creada por una visión de los prospectivistas más importantes y siguen en ella muchos de ellos, y trabaja en 60 países y es verdaderamente internacional. Está muy preocupada por Asia, África, Oceanía y América Latina. Entonces, precisamente dentro de América Latina, acabamos de integrar por primera vez en la Junta de Gobierno a 3 latinoamericanos, ¿sí? A Lucio Henao de Colombia, a Javier Vitale de Argentina y yo misma, que también soy vicepresidenta de la región. Entonces, eso nos da capacidad de entender y conocer e integrar a todos los colegas a nivel mundial. Claro. Nos conocemos entre todos, y además, bueno, a través de unas videoconferencias internacionales que manejamos para todos los que quieran entrar a YouTube, estamos dando esta difusión con los colegas a través de conferencias. Esa es la capacidad que podemos manejar. Y mucho, en realidad, de las preguntas que tengo la han ido respondiendo cuando nos cuentan acerca de esta experiencia, pero yo también me pregunto, bueno, cuando se habla de progreso, de desarrollo, evidentemente toda la humanidad estaría interesada en conocer cuáles son los estudios, los análisis, pero me pregunto por ahí, tal vez los más interesados en saber acerca del futuro inmediato o a mediano plazo, ¿cuáles son el sector político, el sector empresarial? Porque deben haber sectores mucho más interesados que otros en conocer acerca de estos análisis que hacen. Vale. Yo te quiero llevar a varios puntos de referencia. Por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas desde hace mucho rato invierte en sus diferentes agencias en los temas de largo plazo. De hecho, por ejemplo, la agenda actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda Internacional de Política Pública, es al horizonte 2030, por ejemplo. También están las grandes corporaciones multinacionales, inicialmente del tema de energía, gas, petróleo, la industria automotriz, por ejemplo, pero hoy ya mucho más diversificado. Y también están los gobiernos, ¿cierto? Las entidades multilaterales que vienen, digamos, desarrollando ejercicios para áreas grandes. La Unión Europea tiene un instituto de prospectiva tecnológica, APEC en Asia-Pacífico tiene otro, y América Latina no tiene un punto de referencia para el largo plazo, ¿cierto? Entonces, el que no hace los goles los ve hacer. Nosotros buscamos crear capacidades para que no tengamos tantos goles y por el contrario podamos crear, digamos, oportunidades para los jóvenes. Bueno, justamente hablando de los jóvenes y algunas problemáticas que pueden llegar a atravesar los jóvenes, y creo que una de las problemáticas más importantes para el joven, y lo hablé con Guillermina fuera de cámaras, es el tema del empleo. Sí. ¿Cómo se proyecta digamos, en esta disciplina justamente el empleo, algo que a los jóvenes, y siendo un programa de debate joven, nos interesa y mucho? A nivel latinoamericano hablo. Sí, en realidad comentábamos que hay tendencias que estamos observando que no son nada gratas, ¿no? Porque por un lado hay una proliferación de lo que estamos llamando que son minis,
o sea, que no estudian, no trabajan, pero no es porque no quieran, sino porque hay un desencanto bastante profundo por las situaciones de cada país. Esa es una situación muy grave. Desencanto tiene que ver con la corrupción y con todo, ¿no? Sí, con la corrupción, con la impunidad. El escepticismo con el de la crimen. palabra. Sí, nada más que llega hasta nivel de depresión. Claro. Entonces a nivel de ya no me importa nada, ahorita es donde me importa, voy a divertirme, ¿no? Y entonces decimos que tienen vocación de antropólogos, porque se van a los antros todos los viernes, se van a divertir. Bueno, pero el problema aquí es que estos números, que inclusive ahora que lo comenta Cristina Kirchner, nuestro presidente igual presume de que se crearon muchísimos millones de empleos, pero se crean empleos con salarios bajísimos. Los salarios en México no se han movido hace mucho tiempo y entonces estamos sacando el cálculo que ahorita 52 millones de mexicanos están ganando el equivalente a 2.500 pesos argentinos mensualmente. Claro. Entonces es una miseria tremenda. Entonces los muchachos dicen, ¿yo claro, para qué? recuerdo el ¿Para qué programa quiero de eso? empleo acá, cuando dábamos los números de empleo hace algunos meses, y lo que se decía es que había aumentado el empleo, pero lo que en realidad el número que había aumentado era la cantidad de gente que busca otro trabajo más. Un segundo trabajo, ¿no? El segundo empleo. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a esto hoy, analizando hoy y viendo esas cosas que las débiles señales que ustedes nos contaban recién en función del empleo? Ahí en el eje de prospectiva para el empleo, en el marco del Congreso, hay 3 exposiciones que son sumamente interesantes. Una es del INTAL, del BID, que es el Instituto Latinoamericano de Integración que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, donde van a mostrar una ponencia sobre los millennials y cómo los millennials, bueno, qué preferencias tienen sobre el empleo y cuáles son los atributos por los cuales ellos clasifican el empleo. Hay otra exponencia también muy interesante del Instituto Nacional de Educación Técnica Profesional, del INET, que aborda el empleo en el sector agroalimentario del país y que busca cómo pensar a futuro cómo se articula el mercado laboral con el sistema educativo en el marco de la educación técnica profesional. Y una tercera investigación que es de la Facultad de Ciencias, de Ciencias Económicas, que es cómo se da el empleo en los diversos sectores productivos de Mendoza, que es muy interesante porque bueno, ahí vemos que hay una transformación profunda en los últimos 20 años de nuestra provincia sobre el empleo y qué sectores son los que más concentran y expulsan a los empleadores. Así que esos son los 3 trabajos que se van a presentar mañana en el marco del Congreso. Bien, ahí estábamos viendo en pantalla placas acerca del empleo en Argentina. Recién pasaba una de el empleo en América Latina. Algunos datos. La tasa de desempleo subió a 9,2% en el primer trimestre del año. Hubo una leve suba de la tasa de actividad. El INDEC informó un aumento de 1,6 punto porcentual respecto de los datos del cuarto trimestre de 2016. Y este incremento obedeció a la destrucción de puestos de trabajo en el periodo. Aumentó entonces en 2 décimas la tasa de actividad. Bueno, son algunos de los datos, pero la idea, bueno, es esto, ¿no? Ver cuál es, en función de esta visión que se puede tener de aquí en adelante, ¿no? Sí, yo creo que hay un factor estructural determinante que tiene que ver con lo que llamamos en prospectiva una sociedad y una economía basada en conocimiento o sociedades basadas en aprendizaje. Claro. Es decir, son circuitos donde quien tiene los conocimientos engancha, tiene altas calificaciones, puede inclusive ser generador de riqueza. Miren ustedes los jóvenes que crearon Google, los jóvenes que crearon Facebook, etcétera, fueron muchachos recién salidos de la universidad o alrededor de la universidad. Es decir, una masa crítica que puede tener el conocimiento que se convierte en recursos económicos y otra parte fuera de estos circuitos que queda en sobrevivencia, en empleos en sectores de servicios muy poco remunerados, con una gran inestabilidad y con pocas perspectivas de tener una carrera que dure. Entonces se la pasan empezando cada vez en nuevos trabajos. Entonces
nosotros tenemos que afrontar en América Latina ser sociedades mejor educadas y darle una importancia muy fuerte a la transformación del sector educativo en todas las facetas, no solamente en la escuela o en la universidad. Es que las empresas también aprenden, las instituciones públicas también aprenden, la comunidad aprende. Claro. Entonces nosotros tenemos que generar un esfuerzo mucho mayor por nuestras sociedades de aprendizaje, que son aprendizaje a lo largo de la vida, que es un aprendizaje intergeneracional. O sea, no es la escuela como la hemos conocido, es que todas las personas sean permanentemente productivas porque están mejor educadas. Bien, y dejo ahí entonces para lo que introduce Javier, ¿no? Que es la temática de educación, otra temática que para nosotros es muy importante en el programa, para todos obviamente, pero la idea es retomarlo en el próximo bloque. Nos vamos a ir a un pequeño corte nuevamente, los invitamos a que participen en Distintos Parecidos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida continuamos hablando de prospectiva, de los congresos que se están realizando aquí en la provincia, que tiene muchas visitas internacionales y que está buenísimo que estas redes se sigan generando. Ya venimos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al último bloque, pero vamos a ir rápidamente a seguir hablando de prospectiva. Y algo que me quedó ahí un poco en el tintero para preguntarle a Javier, a nuestro Javier de aquí, al local. Al malo. El malo, según Javier. La pregunta es, en esta edición el Congreso tiene un lema: modelos alternativos, catástrofe o nueva sociedad. ¿A qué apunta? ¿Cuál es la idea del...? Bueno, el lema fue tomado de un primer informe que fue un hito de la prospectiva en Argentina y en América Latina en general, que fue el modelo mundial latinoamericano. Fue un estudio que elaboraron un grupo de intelectuales de América Latina, liderado por Amílcar Herrera, un brasilero, en la Fundación Bariloche, que fue un informe que respondió a otro informe que fue los límites al crecimiento del Club de Roma, que básicamente planteaba, esto fue en la década del 70, en el 72 fue este informe del Club de Roma, que básicamente planteaba que desde una teoría, desde un enfoque neomalthusiano, la población crece de manera exponencial y los recursos naturales son limitados. Claro. Y para eso era necesario que el hemisferio sur dejáramos de comer para sostener el desarrollo del norte, básicamente. Preciosa. Entonces, un grupo de intelectuales desde la Fundación Bariloche responden a ese informe, que es el primer estudio de que tiene una visión global del mundo, pero desde una perspectiva latinoamericana. Y este informe plantea este dilema. Bueno, el mundo de manera tendencial va hacia una catástrofe, y para pensar un modelo alternativo de desarrollo a nivel global y regional era necesario cambiar algunas pautas de comportamiento y sobre todo de consumo en el mundo. Y entonces tomamos se cumplen este año 43 años de ese informe, tomamos ese lema para pensar en esta dualidad, en lo tendencial y lo alternativo, lo posible, en los ejes del Congreso. Entonces, las exposiciones de los invitados internacionales y nacionales apuntan a poder pensar estos futuros posibles en clave de cuál es la tendencia de la educación y qué modelos alternativos hay a esa tendencia. Y antes de meternos en educación, voy a leer unos términos que mientras leía acerca del Congreso, que decía buscar un enfoque que tropicalice y rioplatice métodos y técnicas tradicionales de la prospectiva, ¿no? Imagino que esto tiene que ver con las particularidades de nuestra región. ¿Cuáles son esas particularidades que hay que tener en cuenta? Vale. Lo que pasa es que queremos llevarle la contraria a la prospectiva convencional. Bien. La prospectiva convencional está hecha para sistemas que funcionan, sistemas más estables. Nosotros somos en América Latina lo contrario, sistemas inestables, inciertos y altamente conflictivos. Por tanto, las herramientas prospectivas, cuando se extrapolan de un entorno estable a un inestable, no funcionan. Entonces nosotros queremos generar herramientas desde la práctica de la prospectiva que ya lleva muchos años, sistematizarla y mostrar lo que se ha hecho desde el Río de la Plata y desde el trópico, ¿cierto? Es una manera de decir, queremos hacer una escuela latinoamericana de prospectiva. Despegarse un poco de otros mandatos sería. Es pensar la prospectiva desde América.
Y las herramientas tradicionales de algún modo llevarían al fracaso, porque son herramientas estereotipadas, a lo mejor hay que buscar nuestras propias herramientas. Sí, y tiene que ver mucho, por ejemplo, con trabajar con la gente. O sea, un poco lo que señala la visión Guillermina, cuando dice la visión compartida, cuando dice, bueno, cuando los encuestadores dicen, es que me mintieron, pues es que no hablaron con la gente como debería ser. Sus instrumentos no estaban mostrando. Ya no sirven. Ya son viejos, ¿no? Sí, exactamente. Ya no funcionan. Entonces tiene que ver mucho con cómo interactuamos con la ciudadanía, cómo aprendemos con la ciudadanía, la evidencia en la cual nos basamos, quiénes son realmente expertos y cómo trabajamos con la creatividad. ¿Y cómo se relacionan con la comunidad? ¿Cómo se llega a eso, a ese conocimiento de lo que pasa sin una encuesta que ya sabemos que no estarían funcionando? No, es que en perspectiva hay muchas técnicas, inclusive se llaman participativas, y hay unas muy hermosas. Pero digamos que en términos concretos es que si la perspectiva no sirve para transformar la vida de la gente, no sirve para nada, ¿no? Ese es un principio que tenemos, entonces tenemos que trabajar con la gente para que ellos mismos vayan transformando su propia situación, ¿sí? Y a lo mejor no al futuro deseable, que es mucho que nos habla la corriente de Godet o la corriente anglosajona, ¿no? Llegar al futuro deseable. No llegamos. En las condiciones en las que estamos, en América Latina, podemos construir un futuro plausible. O sea, entre lo deseable y lo que es real, que combinamos para que las cosas mejoren. Ese es el quid, ¿no? Sí, también me pregunto, bueno, justamente una vez que llegan al análisis de cuál va a ser la situación, ¿cómo empezar a trabajar con esas estadísticas, con esos datos, para lograr torcer la historia? ¿Qué se hace? Sí, bueno, no son estadísticas muchos de ellos porque los números nos dan falsa sensación de seguridad. Y acá hay mucho trabajo de tipo cualitativo. Entonces, lo que tienes que hacer es involucrarte con la gente y dejar organizaciones que se metan a procesos irreversibles. Porque los funcionarios se nos quejan mucho. Pues yo ya me voy, nada más tengo 4 o 6 años y entonces ya no pude hacer nada. No, sí puede. Hay por eso un proceso de planeación, perspectiva estratégica, donde te involucras con los que se van a quedar, que es la gente, los ciudadanos, las organizaciones, y a ellos les das la encomienda de su propio futuro. Y esa es la parte linda del asunto. Y dentro de los temas que trata la prospectiva, ¿cuál consideran que son los temas más importantes, por un lado, y los más urgentes, por otro lado? Porque hemos hablado, por ejemplo, de desocupación, un tema que obviamente es sumamente importante. También leyendo salen temas como emergencia hídrica, salen un montón de temas, pero digo, ¿cuáles consideran que son aquellos temas importantes y urgentes? Vale. Desde el punto de la red iberoamericana que CITED ha decidido patrocinar, tenemos 4 prioridades. 1, la formación de capacidades prospectivas, ¿sí? Segundo, prospectiva e innovación, los laboratorios de prospectiva e innovación. Tercero, la articulación intergeneracional, o sea, cómo podemos comunicar gente de diferentes edades y modelos mentales y con perspectiva de género. Y cuarto, algo que nos parece la especialidad de la casa en América Latina, que es la prospectiva agroalimentaria, donde Javier es especialista, ¿cierto? Ahora, ya en un plano más general, por fuera de nuestra red, yo creo que hay 3 temas críticos. 1, la perspectiva tecnológica, por toda la implicación que puede tener sobre el empleo futuro. ¿Sí? Claro. 2, lo que llamamos la perspectiva y el riesgo, que tiene que ver con las situaciones que estamos viendo de cambio climático, inseguridad, etc. Y la otra cosa que me parece muy importante tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. Que ahí se cruzan la pobreza, la falta de equidad, etc. Claro. ¿no? Y puntualmente en Mendoza, que hay 3 temas que son críticos. Uno que es más sistémico, que es lo territorial. Entonces es donde la perspectiva territorial, bueno, cómo pensamos un modelo de desarrollo alternativo a Mendoza, cómo pensamos una matriz productiva diversificada. Obviamente el tema del recurso hídrico, que para nosotros es vital. Y el tercer tema tiene que ver cómo pensamos un sistema agroalimentario a nivel de Mendoza, en el marco del avance urbano, el proceso de urbanización sobre nuestro cinturón verde. Piensen en
Corralitos, en todo el departamento de Guaymallén. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en los próximos 30, 40 años para poder alimentar el área metropolitana de Mendoza si perdemos esos espacios de producción de alimentos de proximidad? En líneas generales, Mendoza, ¿cómo está? Más allá de que estos ejes son los más críticos, el resto de los ejes, ¿cómo se encuentra hoy Mendoza? Bueno, a partir del trabajo que viene desarrollando el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas desde el año 2004 y el INCA también a nivel regional, bueno, vienen desarrollando estudios de base para poder pensar la provincia en un futuro, en el mediano y largo plazo, sobre todo al 2030. Y en ese marco, bueno, en diversos gobiernos hemos tenido la oportunidad de generar un enlace entre los prospectivistas y los tomadores de decisión de política pública. Entonces, hay un caso que fue muy emblemático del centro. En el año 2008 generamos con el Instituto de Ciencias Ambientales de la universidad un estudio de prospectiva ambiental de la dimensión físico-ambiental de la provincia de Mendoza, y el secretario de Ambiente en ese momento lo tomó como un estudio de base para la política pública ambiental de la provincia. Ahí quería apuntar un poco, ¿no? Digo, está buenísimo saber y conocer que se hacen estudios, que hay investigaciones que pujan por esto, ¿no? Una política de desarrollo, de tener en cuenta de aquí a más adelante, ¿no? Y en función de esos estudios mantener una base, ¿no? Esto que vos nos contabas. Ahora, también sabemos la otra parte, que es esa política que está enquistada, esos modelos enquistados, esas formas antiguas que se sostienen por algo. Obsoletas, formas obsoletas, sí. Y que por algo también se sostienen ciertas políticas. ¿Cómo se encuentra la prospectiva frente a esas barreras? ¿O cómo tiene que funcionar la prospectiva? Bueno, estamos ante una transición donde en general instituciones viejas no acaban de morir y las nuevas no acaban de nacer. Entonces eso responde a la situación de tiempos posnormales. Y efectivamente a la prospectiva le ha costado mucho trabajo insertarse porque muchos funcionarios no entienden para qué sirve, no quieren planear más allá de su propia situación de salida, y entonces es complicado que empiecen a hacer planes, ¿no? Pero cuando le dices es que es un proceso de planeación necesario, estratégico, donde tienes que atender lo urgente, pero también lo importante, entonces ya empiezan a flexibilizarse y entender que hay que hacer otro tipo de planes, ¿no? Y no planes como los que se hacen de manera cotidiana y común y corriente, sino un plan puede ser, bueno, es que Latinoamérica va a chocar contra el iceberg, ¿sí? La prospectiva lo que tiene que hacer es evitar esa colisión. Usted decía justamente que estamos en un cambio. Lo viejo no está desapareciendo y lo nuevo tampoco. ¿Es el momento ahora para apostar a la prospectiva? Definitivamente. Es clave. Nos ayudaría definitivamente. muchísimo. Estamos en un lapso 2015-2030 donde nos estamos jugando los restos. Así es. Por eso Naciones Unidas pone el horizonte en 2030 como umbral de sostenibilidad. Y por eso estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, por esa parte, ¿cierto? Pero por otra también, en estos 15 años se está jugando la cuarta revolución tecnológica, ¿cierto? Están pasando muchas cosas, la reestructuración de instituciones, el cambio geopolítico, nuevas potencias, muchas cosas que nos abren los ojos a que no estamos solamente en transiciones, sino un periodo de transformaciones. Y que eso nos invita a ser más activos que pasivos, ¿no? Es el momento del partido donde hay que hacer perspectiva. A ser arquitectos de nuestro propio futuro. Entonces, bien. Invítanos, Javier, a mañana. Bueno, mañana viernes de 8 a 16 horas, la segunda parte del Congreso de Prospectiva, está el panel de educación, empleo, el panel de... ¿qué otro panel venía? Ya no recuerdo. Territorial, sí, y agroalimentario. Y ahí está. Son los dos paneles institucionales del INTA, así que se va a pensar el futuro a nivel de manera multiscanal, mundial, Latinoamérica y Mendoza. Bien, y breve, ya nos estamos por ir, pero breve, ¿cuál es la visión que tienen hoy de Latinoamérica? Y teniendo en cuenta las débiles señales, que me la voy a llevar, esas palabras me las voy a llevar. Cualquiera, el que quiera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que
efectivamente estamos en un momento de coyuntura que si está la moneda al aire, si no entramos con una visión prospectiva, probablemente el futuro de muchos de los países quede rezagado y tal vez durante muchísimo tiempo, ¿no? Es, como dice Javier, el momento crucial para empezar a avanzar. Y hay muchos países que han empezado a avanzar, pero en diferentes áreas. No hemos hecho lo que a lo mejor León Felipe nos decía, ¿no? No el chiste es que llegue uno, sino todos ya a tiempo. Todos ya a tiempo, porque ya todos somos una región que ha aspirado desde tiempos inmemorables a ser una región integrada y separada de los imperios, ¿no? Y hay en el mundo, sí, nos tenían mucho menosprecio, ¿no? Nos han dicho de todo, la mancha gris, los perdedores, pero eso que ha dolido, pues nos ha llevado a seguir adelante y a visibilizarnos. Yo sí creo que este es el continente joven y yo le apuesto a los jóvenes. Bien, nosotros también. Desde distintos parecidos nosotros también le apostamos a los jóvenes. Y antes de cerrar, lo decía al principio, quería saber un poco que nos cuentes cómo está México hoy, después de esta catástrofe que han vivido. México es un ejemplo de que no se ha hecho prospectiva. No tenemos un proyecto de nación. O sea, hay proyectos de gobierno, pero no de nación. ¿Qué fue lo que pasó? Que la sorpresa inevitable se dio, ¿sí? Una situación predecible porque somos una zona sísmica, ahí ya sabíamos que iba a temblar en cualquier momento, pero una situación improbable que sucediera exactamente el mismo día que 32 años antes, ¿no? Sin embargo, esta situación nos ha agarrado desprovistos de muchas cosas. Le ha pegado a la clase media como nunca le había pegado, porque han quedado sin patrimonio más de 3.000, 4.000 edificios que están destrozados, caídos, golpeados, etc. Y la gente en la calle durmiendo hace un mes sin nada, sin trabajo, sin ropa, sin documentos, sin nada. Te pregunto porque por ahí los medios, después de que ya pasaron los días, dejamos de ver imágenes. Entonces, para conocer un poquito, ¿no? de cómo se está viviendo hoy después de esa catástrofe. Entonces, estamos en ese stand-by donde el gobierno dice, pues yo no les puedo ayudar porque es un asunto privado. Y las constructoras, pues ya hicieron un ojo de hormiga. Eso no nos corresponde porque eso es cosa de la naturaleza, le echan la culpa, ¿no? Entonces, está una situación muy delicada que puede... Bueno, está generando mucha organización de las sociedades, pero hay una parte, no es la reconstrucción física, es la reconstrucción emocional la que nos va a costar más trabajo, porque hay cantidad de gente, todos fuimos afectados en diferentes niveles, todos fuimos víctimas y todos traemos estrés postraumático con distintas características. Eso nos ha enseñado mucho a que tenemos que trabajar en nosotros mismos y ahí nos ha cruzado con el modelo educativo que proponemos, es desarrollar las inteligencias cognitivas, la inteligencia emocional, la espiritual y la corporal. Como integralidades, ¿no? Es totalmente íntegro. Es una visión integral, pero esta parte de entender que hay una inteligencia corporal nos está ayudando a sanar el trauma. Bien. Guillermina, muchísimas gracias y un abrazo fraterno a los hermanos mexicanos. Muchas también. Gracias. Se nos terminó el tiempo y la verdad que daba para quedarse charlando mucho más, así que los invitamos a que lo hagan quienes puedan a participar mañana en el Congreso. Javier, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Guillermina, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distintos Parecidos. Nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana será entonces. Mañana a las 19 horas. Exactamente. Agradezco a Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy y nos volvemos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.